Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente reunidos para estudiar su palabra. Amén. Vamos a retomar nuestro estudio del libro del Éxodo. Hermanos, vamos a Éxodo capítulo 25. Amén. Estamos estudiando Éxodo capítulo 25. Y el día de hoy vamos a estudiar la enseñanza que nos tienen los versos del 8 al 9. Amén. Éxodo 25, versos del 8 al 9. Amén. La palabra del Señor dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Hermanos, lo que vemos aquí es la continuidad de esa revelación que Dios tiene hacia Moisés con respecto a las formas, las maneras en las que el pueblo de Israel tendría que acercarse para adorar a Dios. La forma, la manera en la que el pueblo de Israel se tenía que acercar. Y el sermón pasado o el sermón anterior a esta parte nos hablaba de cómo Dios busca que nosotros ofrendemos, no porque Dios tenga necesidad de nuestra ofrenda, sino porque Dios a través de esa ofrenda nos va a enseñar, nos va a edificar. Y entonces encontramos, hermanos y hermanas, que está Moisés en la presencia de Dios y Dios le va a revelar el plan de cómo construir el tabernáculo. Recordemos, hermanos, que el tabernáculo es el templo hecho de telas, un templo móvil, una tienda que se puede montar y desmontar, una especie de carpa en la que el pueblo podía acercarse, adorar, a glorificar, a servir a Dios. Y cómo a partir de estos pasajes de Éxodo vamos a ver cómo de alguna manera Dios va a establecer un orden con respecto a la manera de adorarle y de glorificarle. Esto es muy importante, hermanos, porque vemos aquí que Dios establece la necesidad de que el pueblo debe de sentir, de ver manifiesta la presencia de Dios en medio de ellos. Es una necesidad no de Dios, sino es una necesidad del pueblo. Dios sabe que tú y yo necesitamos de su presencia en nuestras vidas, y entonces Dios a través de este tabernáculo va a hacer manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Y entonces, mis hermanos, vemos aquí cómo Dios le va a manifestar, le va a mostrar a Moisés un diseño. Vemos pues cómo no es como el hombre se imagine las cosas. Esto es muy importante, hermanos, pongan mucha atención. No es como el hombre se imagine que deben ser las cosas, sino que es todo conforme a ¿qué? A un modelo que Dios está mostrando. No es la adoración a Dios, no es el servicio a Dios, no es el acercarnos a Dios como tú y yo pensemos que debe ser, no es como tú y yo creamos que debe ser, sino es como Dios lo establece, como Dios lo marca, como Dios lo ha estipulado, conforme al modelo que Dios revela. Conforme a ese modelo es que tú y yo tenemos que adorarle y tenemos que glorificarle. No es conforme al criterio de cada quien, no es conforme a la voluntad de cada quien, sino es conforme a ¿qué? Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo.
Moisés no iba a hacer el tabernáculo como a él se le ocurriera o como él pensara, sino el tabernáculo se iba a hacer conforme a ¿qué? Conforme a lo que Dios ya había establecido. Y hermanos, eso tiene que ver no solamente con un sentido arquitectónico de las formas, de los espacios, no, sino de la manera en la que el pueblo tenía que acercarse a glorificar a Dios. Esto es muy importante, hermano, porque tú podrás pensar, bueno, yo puedo, ahora en nuestro contexto, en las iglesias cristianas, uno podrá decir, bueno, yo adoro a Dios a mi forma, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pastor, porque no hay un lugar cerca, porque no puedo caminar, pero yo aquí adoro a Dios, glorifico a Dios a mi manera. Hermano, no es a tu manera, ni es a mi manera, sino es a la manera que Dios lo ha establecido. Y Dios ha establecido un modelo de adoración, un modelo para glorificarle, un modelo, fíjate bien, para acercarnos a Él. En el mundo la gente suele decir, pues tú adora a Dios como tú quieras, no es como tú quieras. O hay quien dice, bueno, es que yo adoro a Dios a mi forma, yo creo en Dios, ¿cómo dicen? Yo creo en Dios a mi manera, como yo lo concibo. No, no es como tú lo concibas, ni es a tu manera, ni es como tú lo imagines. Dios establece un modelo por el cual tú y yo debemos de adorarle y de glorificarle. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver cómo Dios ha establecido una serie de parámetros o de patrones en los que tú y yo tenemos que acercarnos a glorificarle. Mira, si avanzamos en la lectura del libro del Éxodo, vamos a notar cómo efectivamente Éxodo, Levítico y el Números y Deuteronomio, efectivamente Dios establece una forma de los cultos, de la adoración, del servicio a Dios en este orden sacerdotal, con la tribu de Leví, con los sumos sacerdotes, los vestuarios, las formas, los rituales. Pero finalmente, hermanos, nosotros debemos de entender que todo eso es sombra nada más ni nada menos que del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando el Señor Jesucristo viene, este orden quedó atrás y el Señor Jesús viene a inaugurar una manera distinta de glorificar, de adorar y de acercarnos a nuestro Dios. Y es aquí que tenemos nosotros que tomar en cuenta lo que Dios busca de tu adoración y de mi adoración. Vamos a ir, hermanos, a el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos del 10 al 16. Isaías, capítulo 1, versos del 10 al 16. Pongamos atención, hermanos, son 6 versos, pero son versos tremendos porque hablan de cómo efectivamente el pueblo de Israel, fíjate hermano, el pueblo de Israel había recibido una serie de mandatos, una serie de ordenanzas, una serie de instrucciones claras y precisas de cómo tenían que acercarse a la adoración a Dios. Y ahorita tú vas a observar cómo, fíjate bien hermano, pon atención, cómo el pueblo pasó de largo las indicaciones que Dios le había dado. Y pongamos atención, hermano, porque puede ser que a veces también nosotros en nuestras distracciones de la vida hagamos algo pensando que estamos adorando a Dios, pero Dios nos dice, no, así no es. Isaías capítulo 1, versos del 10 al 16, dice la palabra del Señor: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y mira, no es que le esté hablando realmente al pueblo de Gomorra y de Sodoma, esas ciudades ya habían sido destruidas, sino que Dios está
comparando a su pueblo de Israel con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Ya esto nos da la pauta de lo terrible que era la condición de vida en el pueblo de Israel. Ya esto nos da una idea de qué estaba pasando en Israel para que Dios interviniera y hablara de esta forma. Y entonces, verso 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es una pregunta. Dios le pregunta al pueblo, dice, ¿para qué me sirve toda esta multitud de tus sacrificios? Y alguien pudiera decir, bueno, ¿qué no es Dios el que mandó que se hicieran sacrificios? Sí, Él lo mandó. Pero ¿por qué Dios les está diciendo de esta forma? Fíjate cómo el Señor describe lo que está pasando. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, el pueblo de Israel seguía las ordenanzas aparentemente de sacrificar, de ofrendar, de presentar holocaustos delante de Dios. Amén. Aquí lo dice. Pero notemos que Dios está diciendo, no quiero esto. ¿Por qué? ¿No era lo que Dios pedía en su palabra? Y entonces ahora, ¿por qué resulta que Dios lo está rechazando? Veamos verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar mis atrios significa algo así como para faltarme al respeto. Para como queriendo decir, me quieren engañar, me quieren ver la cara a ustedes. Vienen y presentan sus ofrendas, sus holocaustos, queriéndome engañar. Como si pudiésemos engañar a Dios. Verso 13 dice, no me traigas más vana ofrenda. Noten ustedes cómo Dios dice que las ofrendas que le presentan son ¿qué? Vanas. ¿Y qué es vanas? Es hueco, vacío, inservible, que no sirven, que no tienen sentido. Dios cataloga la ofrenda de su pueblo como una ofrenda ¿qué? Vana. Una ofrenda vana, una ofrenda vacía, una ofrenda hueca. ¿Por qué? Dice, el incienso me es abominación. Abominación implica que es algo terrible que Dios detesta, que Dios rechaza completamente. Lunas nuevas y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué estaba pasando entonces? Hermanos, vemos aquí un rechazo total, un rechazo claro de todo el sistema de alabanza, de ofrendas, de holocausto, de sacrificio, de servicio que el pueblo de Israel tenía para con el Dios de Israel, para con el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué hay este rechazo? Dice, porque sus ofrendas son vanas. ¿Por qué? Porque están llenas de iniquidad. El pueblo de Israel efectivamente presentaba sus ofrendas, presentaba sus holocaustos, presentaba sus sacrificios, presentaba y guardaba las fiestas del día de reposo, las lunas nuevas y lo que estaba ahí mandatado en la escritura, la ley de Moisés, pero en su corazón había iniquidad. Pero esas ofrendas eran vanas y eran huecas. Realmente no lo estaban haciendo con el corazón. Realmente no lo estaban haciendo para agradar al Señor. Y muchas de estas cosas el Señor Jesús las amonestó cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra. No llegó el Señor Jesús a tumbar las mesas de los cambistas que estaban en el templo. Dice, mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones.
¿Por qué? Porque en el templo se había transformado, los atrios del templo, un lugar santo dedicado para la adoración, para el servicio, para la gloria y la honra de nuestro Dios, se había convertido ¿en qué? En un mercado, se había convertido en un lugar de mercadeo, de cambiar, de comerciar, de comprar y de vender y de negociar. Y dice el Señor Jesús, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones, no cueva de bandidos. Miren, mis hermanos, hoy en día, en muchas iglesias, las iglesias se han convertido en un lugar para socializar, en un lugar para conocer pareja, en un lugar para poder promover tu negocio, en un lugar para poder promover tus productos, en un lugar para socializar con gente que tú quieres socializar. Pero permítame decirle, hermano, hermana, la iglesia no es un lugar para socializar. La iglesia no es un lugar para venir y para compartir nuestros negocios y comprar y vender. No es así, hermano. La iglesia es un lugar para la adoración, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. En otras iglesias donde he ministrado, tuvimos que intervenir con algunas hermanas sobre todo, porque después del servicio, pues se reunían a socializar, a platicar, y la hermana sacaba sus catálogos y mira, te vendo esto, te vendo lo otro, y luego ya le quedaban mal con el pago y ya había ahí una diferencia entre los hermanos. La iglesia no es para eso, hermano. La iglesia tampoco es un lugar para venir a buscar pareja. Claro, qué bueno que aquí entre la iglesia pueda encontrar el hermano una hermana y la hermana un hermano, pero la iglesia no es para eso. Hay quien, ve a la iglesia, ándale, para que encuentres ahí a ver a tu novio, para que te hagas un novio, ve a la iglesia. No, mi hermano. No nos confundamos. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel sí presentaba sus ofrendas, sí presentaba sus holocaustos, pero su corazón estaba en otro lado. Y eso también puede pasar hoy en las iglesias, hoy en nuestros días. Estás aquí físicamente, pero estás en otro lado, tu mente. Estás pensando, dices, ay, apagué la olla de los frijoles, apagué el boiler. Híjole, a ver a qué horas termina el hermano, porque tengo mucha ropa que lavar. No, hermano. Si tiene mucha ropa que lavar y usted considera que eso es más importante, eso ocupa su mente, eso ocupa su corazón, hermano, quédese lavando. De verdad, quédese lavando. Porque si va a venir aquí a la iglesia y esos pendientes lo van a traer en su mente allá, hermano, mejor quédese allá. Porque venir aquí entonces va a ser en vano, porque su mente, su corazón está en otro lado. Eso es lo que Dios les está queriendo decir. En palabras del Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús está citando al profeta Isaías precisamente. Este pueblo de labios me honra, sí, levantamos las manos y decimos aleluya, gloria a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente está en otro lado. Entonces, tú y yo no podemos venir a adorar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, no. ¿Por qué? Porque Dios escudriña nuestro corazón. ¿Por qué la ofrenda de Caín fue rechazada, mi hermano? Porque algo vio Dios en el corazón de Caín. Por algo, no es nada más de gratis. Entonces, qué importante es que nosotros valoremos esto. Ahora,
Fíjate, mi hermano, en palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 23. Mateo capítulo 5, verso 23. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Fíjate lo que dice la Escritura. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, son palabras del Señor Jesús, no son mías. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, o sea, el Señor Jesús dice, si tú vienes delante de la presencia de Dios en el templo, en la iglesia, y traes un pleito, estás con un pleito, un asunto cruzado con un familiar tuyo, con un pariente tuyo, traes un asunto ahí cruzado y vienes y traes tu ofrenda al altar, Dios te dice, no, espérate. Recordemos que Dios no necesita nuestras ofrendas. Mire, si usted ofrenda o no ofrenda, a Dios no le quitamos ni le agregamos nada. Como dice un dicho, ¿verdad? Ni más rico, ni más pobre. Ni más Dios, ni menos Dios. Dios ve en tu ofrenda no la cantidad, no lo que traes, sino ve que tu corazón, ve mi corazón. Y Dios dice, no, espérate, ve y arréglate, ve y ponte a cuentas, ve y mejor arréglate, ponte en paz con tu hermano. Eso para mí es más valioso que tu ofrenda. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí el Señor. Para Dios es más valioso que te reconcilies con tu hermano, que pongas paz con tu hermano, que te arregles con tu adversario, a que vengas y pongas tu ofrenda aquí. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Dios no necesita de tu dinero, ni de mi dinero, de mi ofrenda, ni de tu ofrenda. Dios no lo necesita. Dios sigue siendo el mismo. Con tu ofrenda o sin tu ofrenda, con mi ofrenda o sin mi ofrenda, Dios sigue siendo el mismo Rey de Reyes, el mismo Señor de Señores. Pero ¿qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué está pasando? Que Dios quiere toda tu atención. Cuando nos dice la Escritura de que nuestro Dios es Dios celoso, se refiere a esto. Se refiere a que nos quiere con todo, con nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón dispuestos a que aquí, hermano, aquí. Aquí. No allá afuera, no lo que está pasando hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando nosotros venimos aquí, lo importante es glorificar a Dios y ser edificados. Claro que va a haber distracciones, claro. Porque al enemigo le interesa que tú no pongas atención. Porque al enemigo le interesa que la palabra que es predicada no la entiendas. Pues ¿cómo la vas a entender si estás en otras cosas? Si pasa una mosca ya te distrajo. Si se oye un grito allá afuera, volteas allá afuera. Que ya ladró el perro, volteamos a ver el perro. Pero tu atención tiene que estar acá.
en lo que estamos predicando, en lo que Dios te está hablando. Porque no es que yo esté hablando. Mira, si yo viniera a hablarte de mis historias, de mi vida, de lo bien o de lo mal que me ha pagado la vida, pues estoy de acuerdo que te distraigas. Pero no estamos hablando de mi vida. Estamos predicando la palabra del Señor. Y eso, hermano, nos merece, fíjate bien lo que te voy a decir, nos merece toda nuestra atención. Toda, absolutamente toda. Y de esa misma manera tenemos que enseñar a nuestros hijos. De esa misma manera tenemos que enseñar a nuestras hijas. Vamos a la iglesia, debes de poner atención en tu clase. Pero no cuando llega, sino tenemos que trabajar con ellos toda la semana. Hijo, vamos a ir a la iglesia, quiero que pongas atención. ¿Sabe qué hago yo con mis hijos? Cada vez que salimos de aquí de la iglesia, les pregunto, dime qué aprendiste el día de hoy del sermón. Y ya me dicen, no, bueno, es que, le digo, no, de eso no se trató, no pusiste atención. A ver tú, ¿qué te enseñaron en tu clase? Pues de esto y de esto. Y a ver, ¿y qué significa? No, pues no. No, tienes que poner atención, tienes que encontrar el sentido práctico de la enseñanza de la palabra a tu vida. ¿A mí de qué me sirve que te sepas de memoria 3, 4, 5, 10, 20 versículos si no los aplicas en tu vida? A mí como papá, ¿de qué me sirve? Y a ti también, hermano, en tu vida, ¿de qué te sirve que te aprendas 10, 15, 20, 30 versículos si no se ven reflejados en nuestra vida? Entonces, vemos en el sentido de que Dios es celoso porque dice, oye, acá, te quiero acá, con tu atención acá en la palabra, con tu corazón acá en la palabra. ¿Tienes algo? Ve y resuélvelo primero. Ya que lo resuelvas, vente, porque te quiero aquí al 100. Fíjate, ¿lo habías reflexionado, hermano? Dios nos quiere al 100 con nuestra atención aquí. ¿Tienes un pendiente? Ve, resuélvelo. Pero antes. Entonces, fíjate, hermano, qué importante. Y esto tiene que ver con la siguiente enseñanza. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versos del 23 al 24. San Juan, capítulo 4, versos 23 al 24. Es el momento en el que el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El Señor Jesús inicia una conversación con ella y le dice, mujer, ¿me puedes dar agua? Y ahí inicia una conversación. ¿Dónde termina esta conversación? Fíjense bien, termina en la conversión de ella. Y fíjate lo que el Señor Jesús le dice. Desde el verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, Jesús le dice, ustedes como samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Refiriéndose a quién? Al Mesías. Y entonces continúa el Señor Jesús y le dice, mas la hora viene y la hora es decir, el tiempo vendrá y el tiempo es hoy, el tiempo ha llegado. ¿De qué? De que la salvación sea manifiesta. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hasta antes de la llegada del Señor Jesucristo, todas las prácticas religiosas, todos los sacrificios, todas las ordenanzas que había con respecto a la adoración, al servicio, a las ofrendas, a los sacrificios, a los holocaustos, todo, absolutamente todo, mi hermano, era una figura de lo que había de venir con Cristo Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, el velo del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo,
como señal de que eso pertenecía a un pacto ya antiguo. No dice el Señor Jesús en la última cena, dice, esta es mi sangre que se derramada por vosotros, sangre del nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo acuerdo. Sí, el que hubo en el monte Sinaí, sí, pero ahora este es un nuevo pacto. Ahora ya no en la sangre de corderos, sino ahora en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a eso se refiere la Escritura cuando habla de adoradores en espíritu y en verdad. Mire, si no fuera así, nosotros tendríamos que visitar Jerusalén 3 veces al año, nos tendríamos que convertir al judaísmo, nos tendríamos que circuncidar para pertenecer al pueblo de Israel, tendríamos que guardar todas las festividades judías y tendríamos que ir a adorar a Dios como tal hasta Jerusalén. En el Islam tienen ellos la creencia de que tienen que visitar sus lugares sagrados por lo menos una vez en su vida. Un buen musulmán tiene que ir a la Meca. Así se llama un lugar sagrado para ellos. El Señor Jesús dice, no, eso no es así. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira, Dios no busca de ti y de mí una adoración solamente de apariencia. Soy cristiano solamente de apariencia. Soy adorador del Señor solamente aquí en el templo. Canto las alabanzas solamente aquí en el templo. Levanto mis manos solamente aquí en el templo. Y cuando sales allá afuera, hermano, Dios nos libre. Eso Dios no quiere de ti ni de mí, ¿eh? Dios quiere de ti y de mí una adoración espiritual verdadera. No necesitas venir al templo para adorar a Dios, ¿eh? Aguas, eso es importante saberlo. Usted puede adorar a Dios en su casa, con su corazón dispuesto, porque lo que Dios busca es adorarle en espíritu y en verdad, no las apariencias. Claro, no le estoy diciendo que deje de venir, no. De hecho, el congregarnos forma parte de ese adorar a Dios, de ese glorificar a Dios. Pero no te tienes que esperar aquí al domingo a la iglesia para adorar a Dios. Tú lo puedes adorar en tu casa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo aquí con todos juntos. Gloria al Señor. Tú puedes leer la escritura lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No te tienes que esperar al domingo. Tú puedes orar al Señor todo el día lunes, todo el día martes, todos los días. ¿O tenemos que esperarnos el domingo para todo eso? Si esperamos el domingo para orar, si esperamos el domingo para leer la escritura, si esperamos el domingo para cantar alabanzas al Señor, mi hermano, tu adoración no es verdadera ni es espiritual. Los judíos están bien tristes, imagínate nomás, porque no tienen templo donde adorar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que por 2000 años ellos no han adorado a Dios, no han servido a Dios, no hay sacerdotes ya, no hay sacrificios, no hay holocaustos. Fíjense, por eso el Señor Jesús dice, no, Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, y Él busca a tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No en la banalidad de nuestra carne,
sino en la profundidad de nuestro espíritu, hermanos. Entonces, no podemos nosotros adorar a Dios como a nosotros se nos antoje, como a nosotros se nos ocurra. Podemos hablar con respecto a, por ejemplo, el orden que debe de prevalecer en la iglesia. Porque dice el apóstol Pablo que Dios es un Dios, ¿qué? De orden. Tiene que haber orden, hermano, en el culto. ¿Verdad? ¿Orden en qué? En todos los sentidos. Desde quien dirige, desde quien preside, desde quien predica, desde quien escucha. Debe de haber orden. Si no hay orden, quiere decir que no estamos siguiendo el patrón que Dios establece. Entonces, hermanos, es una gran enseñanza lo que hoy Dios nos ha mostrado. Tú y yo no podemos adorar a Dios como a nosotros se nos pegue en gana. Tú y yo no podemos servir a Dios como a nosotros se nos pegue en gana, o cuando se nos pegue en gana, o como se nos antoje o cuando se nos antoje. No, pues Dios no es nuestra burla. Dios ha establecido un orden, un criterio, una forma. ¿Cuál es esta? En espíritu y en verdad. Vas a traer tu ofrenda al alfolí, pero traes una problemática, resuélvela, hermano, de veras. Atiende eso mejor, porque si no, tu ofrenda va a ser vana delante de Dios. No delante de mí, mira, yo no sé tu corazón, la verdad es que yo no lo sé, tu corazón, Dios lo sabe. No caigamos en el error que describe el profeta Isaías. No, mira, mejor ni cantes, brother. Qué terrible, ¿no? Escuchar esas palabras de parte de Dios. No, mira, ni cantes, ni cantes. Ve mejor primero y resuelve tu situación y entonces después vienes. Arrepiéntete primero y después mejor vienes. Hermanos, nosotros de verdad venimos a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al único Dios vivo y verdadero, al Dios creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y tenemos que venir, hermano, hermana, con esa convicción en nuestro corazón, de que nuestra adoración, de que nuestro servicio tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque quieres agradar a Dios, adóralo en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que Él busca de ti y de mí. Eso es. Si yo traigo un saco o no traigo saco, si yo traigo una corbata o no traigo una corbata a la hora de predicar, mira mi hermano, eso te lo aseguro, a eso a Dios no le importa. ¿Sabes qué le importa? Mi corazón. ¿Sabes qué le importa? Tu corazón. De veras, ¿eh? Eso es lo que a Dios le interesa. Si vienes peinada o no vienes peinada, si te pusiste tal o cual perfume, no, eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa, mira, aquí, tu corazón. ¿Traes algo? Delante de Dios, Señor, ayúdame a resolver esto. Pero no presentes tu ofrenda como que si dicen, mira, este duerme como si ni debiera, ¿verdad? O sea, bien concha, traemos nuestra ofrenda con una concha. Y no, espérate. Que Dios nos ayude. Amén. A ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú conoces nuestro